Algo así, ¿no? Bueno, Luis, tu turno. Bien, muchas gracias. En primer lugar a Manuel Arias y a la organización de la térmica. Es un gusto para mí estar aquí y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Manuel me ha presentado excesivamente como un experto en esta materia, pero yo les debo decir que viajo poco y que no soy experto en esto. Solo que la filosofía, que es mi materia, pues da cauces para reflexionar sobre cualquier cosa, ¿no? Y es un tema que sí es cierto que me ha interesado alguna vez, aunque está implícitamente en algunos de mis libros, como el que he mencionado, Seres Erráticos, perdonen la autocita, ¿no? A mí me gustaría decir en primer lugar que cualquier fenómeno, ¿no?, desde el punto de vista filosófico, ha de ser integrado en el conjunto al cual pertenece. Y desde ese punto de vista, el fenómeno del viaje pues tendría que ser integrado en lo que sucede en la época actual contemporánea. Puede hablar del siglo XX y del presente. Y lo que tiene lugar es una crisis que no es meramente económica, que empezó en el 2008, sino una crisis espiritual, una crisis existencial que abarca a todos los ámbitos y que ha sido estudiado por la filosofía, por todas las corrientes filosóficas están de acuerdo en ello, por mucho que entre sí pues mantengan distancia de principios. Antes de esto habría que decir que ya filosóficamente se puede afirmar que el ser humano es por naturaleza un ser viajero. Deleuze, uno de los filósofos actuales con mayor auge, decía que el ser humano es nómada. Y nómada no significa que tenga que estar en movimiento continuamente, se puede ser nómada estando sentado. Nómada significa que se percata de que no pertenece a un lugar esencialmente, que no lo liga a un lugar nada que sea esencial, sino algo contingente y que por tanto pues, podría pertenecer a cualquier otro lugar y que más bien su lugar es un entre, es el camino mismo o es el intersticio entre un lugar y otro. Yo lo diría en mi terminología del modo siguiente. El hombre es un ser céntrico y al mismo tiempo excéntrico. Céntrico en la medida en que siempre habita un mundo y pertenece a un mundo. Yo habito Andalucía y pertenezco a Andalucía, ¿no? Y eso es inexorable porque nos une a ello el tiempo, el nacimiento, la tradición, etc., ¿no? Habitamos una casa, un hogar, ¿no? Pero al mismo tiempo somos excéntricos, porque somos seres perplejos y no podemos dejar de quedarnos perplejos ante la circunstancia de que pertenecemos a ese lugar por azar y que en realidad no pertenecemos a ninguno en particular. Y ese no pertenecer a ninguno en particular también nos constituye. En la medida en que pertenecemos a un lugar, que rollo filosófico, ¿verdad? Porque es que la filosofía pues, es siempre así. Un poquillo pues lleva... se da la paradoja de que en la medida en que se pertenece a un lugar, al mismo tiempo, al unísono, se está de espaldas a él, se está saliendo de ese lugar y somos extranjeros en el lugar al cual pertenecemos. Si introducimos aquí una nota histórica para mostrar, para encajar cómo esto pues, ha caído en crisis, en la crisis de espíritu a la que me refería al principio, podríamos recordar que básicamente en la historia occidental pues, ha habido dos momentos en los que el viaje ha sido
fundamental. Uno es el viaje ilustrado, que tiene lugar pues, en el siglo XVIII. Aquí se rompe la idea inicial de que griega, ¿no? De que el hombre pues, está ligado a la polis, a un lugar determinado, ¿no? Y surge la idea de que el hombre es ciudadano del mundo, es cosmopolita. Entonces, la razón del viaje ilustrado es el conocimiento del hombre que es universal en sus diversas caras y rostros. Y luego está el viaje romántico, que tiene lugar en el siglo XIX, ¿no? Delacroix, Flaubert, Nerval escriben sobre esto. Si la categoría estética del viaje ilustrado fundamental podría ser la de lo bello, que es la armonía de lo racional, ¿no? La categoría estética del viaje de lo romántico podría ser la de lo sublime. Que lo sublime significa que aquello que se contempla, aquello que se aprehende, aquello de lo que se tiene experiencia, no puede encontrar ninguna armonía conceptual, porque rebasa cualquier concepto, está más allá de cualquier conceptualización. Entonces el romántico busca aquello que está fuera de toda posible racionalización, busca pues la otredad, lo desconocido, lo insólito, lo fantástico, el misterio, etc., ¿no? Ambos entran en crisis, ambos modelos, a mi juicio, entran en crisis en el mundo contemporáneo. En primer lugar, porque han mostrado ciertas escuelas, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, no es momento ahora aquí de entrar en profundidades de esta disciplina tan aburrida, muchas veces, porque la razón ilustrada se ha convertido en una razón deformada. Es una razón que no busca pues, la universalidad del hombre, sino que se ha convertido en una racionalidad instrumental. Busca hacer de todo pues, un medio para un fin pragmático. El viaje se convierte no en la búsqueda pues, de esa ciudadanía, de ese reconocimiento de la ciudadanía universal del hombre, sino en una búsqueda de placer, ¿no? Que tiene un interés determinado. Y luego el romanticismo pues, también ha venido se ha desmoronado en su sentido originario y se ha subjetivizado, se ha hecho muy subjetivista, en el sentido de que no se trata del conocimiento y de la apertura de un mundo nuevo, sino en un sentido trascendente al sujeto, sino que ahora de un modo subjetivista se trata del goce, ¿no? Romántico entre comillas, del sujeto concreto, ¿no? En el que el conocimiento del mundo pues tiene muy poco que ver. Pero si esta crítica la englobamos en la genérica que se podría hacer, ¿no? A Occidente, nuestra cultura, ¿no? Desde la filosofía, se podría decir que Occidente en general está hoy en un ocaso, en la medida en que no tiene metas cualitativas, en que sus metas son cuantitativas. Por ejemplo, su ideal de progreso es un ideal de aumento en cuantificación, en cantidad, pero no un ideal de cambio cualitativo. En este sentido, ¿no? Se podría hablar de una organización del vacío. Nuestro mundo está vacío, ¿por qué? Porque no cambia cualitativamente, porque no deviene y se hace más rico cualitativamente.
Por eso está vacío. ¿Y por qué hay como una especie de organización del vacío? Nuestra época es una de las más ajetreadas quizás de toda la historia. Hay movimientos, ¿no? Viajes continuos, etcétera. Entonces, ¿cómo puede haber un movimiento continuo, ¿no? en un vacío? Pues porque ese movimiento es puramente aparente y deja la realidad tal y como está, igual. Es como el movimiento de un neurótico en una habitación, ¿no? Que intenta pues, salvar un poco su malestar interno y entonces empieza a ordenar el mundo exterior con la esperanza de que ese orden externo pues, va a causar un orden interno. Quizás esto lo hace inconscientemente, ¿no? Y empieza a cambiar el cenicero de lugar, ¿no? Las cosas de su habitación lo cambia de lugar y tras ese orden se siente tranquilo, pero inmediatamente, ¿no? Se siente otra vez inquieto y entonces cambia las cosas de lugar, ¿no? Donde estaba el cepillo, pues pone el cenicero o un cuadro, yo qué sé, ¿no? Y ese movimiento que ha hecho, ¿no? ¿Ha cambiado algo? No. Bueno, pues un movimiento, se podría decir, y esto es una terminología heideggeriana de Martin Heidegger, ¿no? Que a mí me apasiona. Todo ese movimiento es un movimiento aparente que tiene el sentido de una organización del vacío. Eso en todos los ámbitos. Si nos vamos al viaje, ¿cómo lo aplicaría yo? Y con esto voy terminando, ¿no? Para no... si lo aplicamos al viaje, ¿dónde estarían los caracteres del viaje que lo han convertido en una organización del vacío como todo lo que tiene lugar ahora en Occidente? Pues, en primer lugar, a mí me parece que porque se ha hecho deudor de la avidez de novedades. La avidez de novedades consiste en que hay que conocer algo continuamente diferente para devorarlo, para deglutirlo. Pero esto implica, ¿no? Que lo que se conoce no está ahí para ser disfrutado y ser, perdonen la reiteración, conocido y experimentado, sino para ser desechado. Porque lo nuevo, inmediatamente tocado, se vuelve viejo. Entonces hay que ir a otra novedad, que otra vez, ¿no? Inmediatamente tocada, ya se hace vieja, ¿no? Y así estamos de novedad en novedad, pero no estamos en ninguna parte. Se le podría llamar a eso como el rasgo de una sociedad de los desperdicios, ¿no? Algún autor lo ha hecho así, o de los desechos. Ya no consumimos para tener algo, ¿no? Sino que consumimos para desechar. Ese es nuestra forma. Y el viaje, pues me parece a mí que podría entrar aquí en este rasgo general. El viaje está en primer lugar pues, para ser desechado y después contárselo a los demás, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo más que he hecho y algo más que tengo en mi currículum vitae, ¿no? Experiencial que yo puedo contar a otros. En segundo lugar, hay una categoría de Heidegger, un concepto de Heidegger que a mí me fascina, que es la categoría de desalejar. En filosofía es que hay conceptos muy extraños, pero si se analizan, transmiten mucho sentido. Desalejar. Nosotros podemos ir a un lugar lejano para aproximarnos a él, pero si no nos introducimos en él, si no habitamos en él, si no nos introducimos en su modo de vida, sino que simplemente nos hacemos una representación, como una fotografía, y nos mantenemos, ¿no? Si no nos introducimos en sus entresijos, ¿no? Entonces no nos lo aproximamos,
sino que sigue estando tan lejos como antes, pero en una lejanía curiosamente más próxima, porque es la lejanía de la fotografía que podemos enseñarle al compañero o al amigo. El viaje ya no está al servicio de la aproximación a algo distinto, diferente, sino del desalejar. Queda simplemente... Es como el que hace... esto es un ejemplo que me gusta poner a mis alumnos, ¿no? El que hace yoga, ¿no? O el que hace meditación, martes y jueves de 6 a 7. Por sistema. Bueno, ¿se está aproximando al mundo oriental? Sí. Hombre, lo está desalejando, digamos. Es decir, sigue igual de lejos, ¿no? Pero en su semana, ¿no? Bien, luego, en tercer lugar, y con esto termino, ¿no? Un rasgo de nuestra organización del vacío en general es la sociedad del espectáculo. El espectáculo es, como decía Guy Debord, la representación de algo que sustituye a esa realidad, ¿no? De tal manera que queda el espectáculo como un simulacro que ha devorado a la realidad que intenta simular, ¿no? Incluso se mantiene pues, que ahora solamente hay simulacros, ¿no? Pues el viaje, yo creo, se ha convertido en un simulacro, en algo de espectáculo, incluso para sí mismo, para el que viaja, ¿no? Tiene el sentido no de penetrar en una realidad, sino el sentido de figurarse, ¿no? Que uno está en una realidad. Eso es como una ficcionalización del mundo. Quizás podamos aclarar un poco esto en nuestra conversación. Aquí ya me paro.